Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas a esta siguiente sesión formativa libre de la comunidad de aprendizaje. Mi nombre es Alejandro Quintas y soy uno de los componentes de esta comunidad de aprendizaje. Tomo el relevo del anterior profesor, que continuará también, el profesor Alberto Quílez. Y la sesión de hoy versa sobre cómo aprendemos. ¿Cuál es el planteamiento de esta sesión? Durante aproximadamente hora y media impartiré una lección magistral sobre este tema y sirva este encuentro, así como el de todos los que estamos haciendo en esta comunidad, para compartir conocimiento, compartir lecturas, compartir experiencias educativas e incluso abrir una red que nos permita crecer en varias de las iniciativas que hemos tenido en esta comunidad. Un poquito más adelante, en el chat, vamos a ir compartiendo iniciativas formativas como un título de experto en altas capacidades que impartimos en la Universidad de Zaragoza, uno de competencia digital docente, un congreso internacional de educación y diversidad. En fin, un conjunto de iniciativas que pretenden desarrollar nuestra pasión, como es la educación, la didáctica, la enseñanza, la psicología de la educación, etc. Mi nombre es Alejandro Quintas, como he dicho, y trabajo actualmente en la Universidad de Zaragoza impartiendo asignaturas de didáctica, de enseñanza, ¿no? Soy funcionario de carrera también en la especialidad de filosofía en el cuerpo de profesores de secundaria y bachillerato. Si bien actualmente imparto clases en alumnado de magisterio de primaria, de secundaria, en el máster de secundaria, algún máster de especialización, programas de doctorado, etc. Dicho esto, en este contexto me ha tocado a mí compartir con ustedes cierta experiencia, cierta sabiduría, pero desde luego en otros contextos me tocaría a mí ser el que escucha y el que aprende, que es un poco casi a lo que me dedico, a aprender. ¿Cómo aprendemos? Primero que todo, porque es importante conocer cómo aprendemos. No es una pregunta baladí, es la primera que hay que hacer. Ya no cómo aprendemos, sino por qué es importante saber cómo aprendemos. Primero que todo, porque el tiempo es limitado. Es decir, hoy en día, con este aceleracionismo al que estamos acostumbrados o cada vez más viviendo más, ¿verdad? No tenemos tiempo para todo, pero es que tampoco tenemos capacidad ilimitada. Por lo tanto, lo que vamos a buscar es cómo somos, cómo es el ser humano, cómo es nuestro hijo, cómo es nuestro alumnado, para adaptar al máximo nuestra didáctica, nuestras decisiones docentes. El cómo somos, ya no solo a nivel cerebral, sino a nivel corporal, humano, social, antropológico, nos va a permitir optimizar nuestra enseñanza. Y por eso es importante saber cómo aprendemos, porque queremos la eficacia y la eficiencia. Queremos enseñar más y mejor, queremos producir más aprendizaje. Y a pesar de que la didáctica es una disciplina en parte científica y en parte artística, ¿verdad? Ese dicho de cada maestrillo tiene su librillo. Cierto es, hay ciertas cuestiones personales de estilo. Por otro lado, es una ciencia y se sabe qué métodos existen a nivel mundial más efectivos para producir aprendizaje. Eso existe. A través de métodos de revisión o estudios de metaanálisis que se llama, se sabe qué iniciativas, qué factores son aquellos que producen más y mejor aprendizaje en el alumnado. No en mi clase, no en tu clase, no en mi colegio, no en tu ciudad, a nivel mundial. Cuando juntas estudios científicos que engloban decenas de miles de alumnos, ¿de acuerdo? Primero que todo, para saber cómo aprendemos, ya sabemos por qué es importante saber cómo aprendemos, ¿no? Para dejar de hacer cosas que no debemos, para dejar que el alumnado se frustre, para optimizar, para desarrollarnos al máximo. Esto es una comunidad de talento, ¿verdad? La que estamos generando. Primero que todo, tenemos que conocer qué es la memoria. La memoria es una capacidad humana que nos permite, primero que todo, aprender y después adaptarnos al entorno. ¿Sí? Sin memoria, no hay aprendizaje. Sin memoria, no hay aprendizaje. Si no memorizamos, no podemos aprender. Eso sí, la sesión de hoy va a versar un poco en modificar qué entendemos por memoria o qué se puede entender por memoria. Y, por supuesto, varios tipos de memoria que existen. Un organismo a nivel biológico, antropológico, que no es evolutivo, quiero decir, que no se adapta a su entorno, además de que perece,
bueno, más que como organismo, como especie, no puede progresar, no puede aprender. Por lo tanto, esa memoria es necesaria. Y por lo tanto, estoy criticando, desde luego, ciertos discursos un poquito más de los últimos años que van antimemoria. Claro, la memoria que voy a criticar aquí es una memoria descontextualizada, desconexa, desemantizada, y apostar por una memoria puramente humana, neurológica, antropológica, social. ¿Qué es el aprendizaje? Aquello que me permite adaptarme. Podríamos entrar en disquisiciones, matizaciones mayores, por ejemplo, pues todas las definiciones del aprendizaje de los últimos 140 años desde que la psicología es una disciplina científica. O sea, el aprendizaje desde el pragmatismo de John Dewey, el aprendizaje desde el conductismo de Thorndike o Pavlov, el aprendizaje desde el cognitivismo, por ejemplo, con Piaget, Brunner, Bandura, Ausubel, les sonará seguro a algunos de ustedes estos autores psicológicos. Hay el aprendizaje desde el socioconstructivismo, el aprendizaje desde el conectivismo, desde la neurociencia, ¿de acuerdo? Hay varias definiciones diferentes de aprendizaje, pero voy a coger, digamos, a una noción bastante amplia, biológica y evolucionista, de aprendizaje, capacidad para adaptarse. Y ciertamente el aprendizaje es natural. Si han tenido algún bebé o son monitores de natación o maestros de educación física, saben que hay como ciertos patrones innatos, ¿verdad? Como diría Chomsky respecto al lenguaje, que nos permiten saber nadar, saber flotar, hacer apnea, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, pues el aprendizaje es natural. Todo ser humano, todos nuestros alumnos aprenden de manera natural, sin que yo les diga cómo tienen que aprender. Aprenden directamente. Sin embargo, también es cierto que el aprendizaje es una técnica, que hay cuestiones mejores que desde el punto de vista y criterios de eficiencia permiten aumentar, optimizar el aprendizaje. Por lo tanto, no todo el mundo aprende con la misma optimización, con el mismo rendimiento. ¿De qué se trata de aquí? De ganar tiempo y de ganar capacidad, ¿sí? Por eso he puesto la analogía de la natación. Todo el mundo sabemos nadar y flotar cuando somos muy pequeños, pero luego están los mejores nadadores del mundo. Y a que cuando ven unas olimpiadas de natación, cada uno no se tira por su calle y nada a un estilo diferente. No, todo el mundo nada de la misma manera porque hay una única manera de optimizar la natación a nivel técnico. Por supuesto, cada uno tiene unos parámetros anatómicos diferentes, pero esos son adaptaciones corporales. Pero todo el mundo nada, si quiere llegar a ser top, igual. Llevándolo a nuestro campo del aprendizaje, y voy a ser pesado y contundente con esto, todo el mundo aprendemos igual. Y lo repito para que cale. Todo el mundo aprendemos igual. Todo nuestro alumnado aprende igual. Añado un matiz. Hay TDAH, hay dislexia, hay discalculia, hay autismo, hay TEA, ¿no? Asperger, hay altas capacidades. Bueno, hay condiciones que hay que tener en cuenta, desde luego, pero a nivel estructural, a nivel funcional, todo el mundo aprendemos igual, porque todo el mundo somos seres humanos, pertenecemos a la misma especie, compartimos un mismo ADN y nos adaptamos igual al medio. Y como el aprendizaje es una herramienta, entre comillas, o capacidad que tenemos de adaptarnos al medio, esta capacidad de adaptación es igual en todo el mundo. Y por tanto, los estilos de aprendizaje, de momento, no son ciertos. No están comprobados. Los estudios científicos dicen que no hay diferencias significativas cuando planteamos situaciones en base al estilo de aprendizaje de nuestro alumnado. No hay estilos de aprendizaje. No hay alumnado que sea más kinestésico, otro más visual, otro más auditivo. Todo el mundo somos más visuales. Claro, salvo alguien que no tiene vista, por ejemplo. Está claro, ¿eh? Pero ahora no estoy yendo yo ni a lo excepcional, ni a lo patológico, ni a lo anecdótico. Todo el mundo vamos a entender mejor una película que un libro. Vamos a entender mejor una conversación hablada, somática, que un texto. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, la clase de hoy va a ser de cómo aprendemos todo el mundo más y mejor. ¿Cuál va a ser el primer obstáculo que nos vamos a encontrar para aplicar estas consideraciones que vamos a abordar hoy? El hábito. El gusto. Por ejemplo, sí, bueno, profesor, es que me dice que aplique esto, pero yo he hecho apuntes toda mi vida y me ha servido. Claro, el que te haya servido no te puede llevar a pensar que eso es una buena estrategia. Si te ha servido o si te ha servido para superar un examen,
se puede deber a muchas razones. El examen estaba mal planteado, el examen te permite aprobar estudiando 2 días antes, que es lo que sigue sucediendo a nivel de todas las etapas. Ese día estabas muy lúcido, el profesor estaba laxo a la hora de corregir. 1000 variables que explican por qué has ido progresando a lo largo del periodo académico, más allá de concluir que tu manera de estudiar es buena, porque no es buena. No es buena. Nada hay que ver cómo recordamos en torno al 30%, por decir una cifra, de toda la escolaridad. Abrimos un libro de quinto de primaria, de nuestro libro de primaria, nuestro cuaderno, y hay una cantidad de información y de densidad increíble, ¿eh? Es decir, nos asombra pero esto lo puse yo con 8 años. Sí, sí, con 8 años veías eso, pero ahora no te acuerdas de nada. Vale, entonces tenemos un problema, porque si no nos acordamos, pero para aprender necesito memoria, ¿qué está sucediendo? Pues que no trabajamos bien la memoria y que la enseñanza y las situaciones de enseñanza-aprendizaje tienen que ser revisadas. Por tanto, lo primero, decía, el primer obstáculo que me voy a encontrar con mi alumnado es, sí, pero yo lo hago así. A mí me sirven los mapas, yo veo vídeos, yo escribo, yo lo repito, yo me grabo y me escucho. No, esto no es una cuestión de lo que te funciona a ti o a mí. A todo el mundo nos funciona lo mismo. Y de esto va, porque todo el mundo aprendemos igual. Pero no todo el mundo tenemos el mismo hábito. Y aquí es donde vamos a encontrar diferencias. El alumno que escribe más, el alumno que simplemente lee. Y ahí es cuando tenemos que enfrentar al primer obstáculo de que se deshabitúen. Que a ti te guste subrayar en color rosa tus apuntes no significa que sea una buena estrategia o la mejor estrategia. Y vamos a abordar 5 principios en esta lección de hoy. Para aprender, relaciona. Para aprender, más y mejor, recuerda. Para aprender, olvida. Para aprender, céntrate. Y por último, para aprender, confía. Son 5 principios del aprendizaje. No reglas, no técnicas concretas, sino principios, ¿no? Grandes reglas que explican cómo aprende el ser humano. Si las cumplimos, vamos a optimizar este aprendizaje en nuestro alumnado y, por lo tanto, vamos a fomentar su desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo del talento, es desarrollo del talento de cualquier persona, de todo el mundo, ¿no? Hacer crecer lo que sería el término autoritas en latín, ¿verdad? Autoridad. La autoridad es hacer crecer. La autoridad del maestro es aquella que emana o produce el crecimiento del alumno. Y entenderlo como poder es una mala traducción, sería potestas. Cuando alguien dice, porque yo lo digo, claro, eso no es autoridad, eso es potestas, eso es poder. Vamos con la primera. Para aprender, relaciona. Aprender es conectar conocimientos, es decir, conectar ideas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a comparar 2 situaciones. Lo que hace un aprendiz principiante de lo que hace un aprendiz experto. ¿Bien? Cuando decimos que conectamos conocimientos o ideas, ¿a qué nos referimos? Bien, aquí he planteado 2 situaciones. A ver si me permite escribir en la pantalla de Google. Diría que sí. Aquí tenemos los conocimientos previos, que son los que un alumno tiene antes de iniciar la clase. El bagaje previo, ¿no? El background, lo que tú ya sabes. Y estos conocimientos nuevos, es decir, en concreto esto de aquí, son lo que el docente o padre-madre quiere que el alumno incorpore. Es decir, haga cuerpo, incorpore, hecho cuerpo, ¿no? Es decir, esto es lo que el alumno ya sabe y esto es lo que nosotros queremos que él adquiera, añada a su memoria, a su comprensión, a su conocimiento. Imagínense, esto es un nodo y esto es una línea, una relación, ¿de acuerdo? Imagínense, Shakespeare, que es un nombre, es literato, es otro nodo y falleció en 1616, por ejemplo, ¿vale? Esto que acabo de decir de Shakespeare murió en 1616 es la nueva información que el profesor quiere que yo incorpore a mi conocimiento de literatura. Y todo lo que yo sé del siglo XVI y XVII a nivel de literatura sería lo que el alumnado sabe previamente. Bien, ¿qué hace un alumno principiante a nivel de aprendizaje? Lo que hace es básicamente esto. Esto que me ha dicho el profesor, Shakespeare, me suena, ¿no? Parecido, ¿no?, a la misma época de Cervantes en España. Bueno, hace una conexión. Entiéndanme, esto no es literal. A nivel sináptico, neuronal, no hay solo una conexión neuronal, hay muchísimas más, ¿vale? Pero esto es para que se entienda.
Y ahora vamos a comparar lo que ha hecho este alumno principiante de intentar buscar una sola relación con lo que sucede con un aprendiz experto. Primero que todo, la diferencia. Un aprendiz experto se define, se caracteriza porque tiene mucho más background, tiene mucho más bagaje, tiene mucha más memoria de larga duración, recuerda mucho más. Y por otro lado, ante el mismo nuevo conocimiento a incorporar, que sería esto, Shakespeare murió en 1616, él busca y produce algo diferente, que es toda esta relación, todas estas relaciones. ¿Sí? Claro, cuidado, no confundamos aprendiz principiante con persona joven y aprendiz experto con persona mayor. No es así. Uno mismo en un campo nuevo, por ejemplo, tocando el cello, si no tengo ni idea de tocar el cello, pues yo soy un aprendiz principiante en ese campo. Si yo estoy haciendo operaciones con matrices en matemáticas y no sé nada, yo soy un aprendiz principiante, ¿de acuerdo? En un campo. Pero un aprendiz experto en un campo es aquel que ya tiene conocimientos previos y que, por otro lado, a nivel actitudinal, lo que busca es generar más conexiones. Esto nuevo que me están diciendo, ¿con qué tiene que ver que yo ya sepa? ¿Sí? Sigue, por supuesto, los principios de Ausubel, un psicólogo que ya un psicólogo del aprendizaje en los 60 planteó el significativismo. Cuando hablamos de aprendizaje significativo, estamos hablando de aprendizaje conectivo, es decir, precisamente esto. ¿Sí? Y nada que ver con pura manipulación, diversión, hacer cosas en clase, talleres, como si eso fuera aprendizaje significativo, cuando uno puede no aprender nada haciendo eso. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño experimento mental. ¿Sí? Un experimento, ya saben que es una situación controlada, artificial, donde manejas variables para extraer conclusiones. Los filósofos, yo soy filósofo, hacemos experimentos mentales en lugar de experimentos físico-químicos, ¿no? Les voy a poner una lista a la izquierda durante poco tiempo y ustedes tienen que simplemente leerla e intentar memorizar el máximo número de palabras. No pueden escribirlas, sino simplemente observarlas, mirarlas e intentar retenerlas. Vamos allá. En 3, 2, 1... Muy bien. Ahora intenten, si tienen los medios, escribir qué palabras había en un papel. Tienen un momentico para hacerlo. Vale. Y ahora les pregunto, por contrastar. Ahora le contesto, Ruth. Si miran en su aplicación de Google, ¿de acuerdo? Tienen abajo un elemento que es un emoticono, es como una sonrisa. Si clican allí pueden interaccionar, ¿de acuerdo? Pueden enviar iconos. Entonces, intente contestar de la siguiente manera. ¿Quiénes de los presentes que han podido hacer este experimento han recordado las 7 palabras? Pueden levantar esta mano, por ejemplo, esta de aquí. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vale, 10, 11, 12, vale. Bastantes. Muy bien. Pausa. Siguiente pregunta. ¿Quiénes de ustedes han recordado 5 palabras? Diríamos solo 5 palabras. No 7, sino 5. Vale. Siguiente pregunta. ¿Quiénes han recordado en torno a 3 palabras? Muy bien. Sí, no me refiero tanto a levantar la mano, que eso es un poco para pedir la palabra, sino a la izquierda tienen una carita, un emoticono, y ahí les sale varios emoticonos para interaccionar. Bien, bueno, muchas gracias por la participación. Diría que la mayoría de ustedes ha recordado 7 palabras. Ha habido una gran... Les voy a poner un listado, siguiente experimento a la derecha, y esta vez, bueno, tienen que hacer esencialmente lo mismo. Un listado de 7 palabras, leerlas y recordarlas, o retenerlas. No las pueden apuntar. Vamos allá. Las intentamos anotar en un papel.
Diría que ya han acabado de escribir. Bien, misma pregunta, interaccionando. ¿Quiénes de ustedes han recordado las 7 palabras? Pueden levantar el OK, la mano. ¿Quiénes han recordado 6 palabras? ¿Quiénes han recordado 5 palabras? Muy bien, ya empieza a haber gente, muy bien. ¿Quién ha recordado 4 palabras? Vale. ¿Quién ha recordado 3 palabras? Exacto. Vale. Y bueno, hay bastantes con 3, 4, ya con 5 había gente. Bien, Lorena, no sé si quiere intervenir, pero igual ha levantado sin querer la mano. No pasa nada. ¿Qué podemos extraer de este experimento mental? Son palabras. En principio están en castellano. Entendemos el castellano, es decir, hay una comprensión de la palabra, ¿no? De la semántica. Teruel, Zaragoza, Huesca, bueno, son ciudades, ¿no? Sin embargo, han recordado, diría, bastantes más de la izquierda. Había un gran grupo de ustedes que han levantado la mano recordando 7 palabras a la izquierda y, sin embargo, en torno a 4, 3 de la derecha. ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Somos malos memorizando? Creo que podríamos discutir varias hipótesis, ¿no? Pero una de ellas es la semántica que hay que detrás. Por ejemplo, ustedes habrán visto, si son de España, Teruel, Zaragoza y Huesca, Aragón. Hago un paquete semántico, dice Aragón. Tiene sentido o me lo sé previamente. Lérida, Barcelona, Tarragona, Girona, Cataluña. Hago otro paquete, me sirve, ¿de acuerdo? La memoria consiste en aplicar conceptos más amplios, semánticos, con sentido. Por otro lado, de la derecha, había el mismo número de términos, de palabras, y sin embargo no las memorizamos tanto. ¿Por qué? Porque no significan nada para mí. Porque yo no tengo nada con lo cual yo relacionarlo. Porque ustedes no tenían memoria de larga duración adaptada a estas palabras. A no ser, por supuesto, que sean de Guatemala, por ejemplo. Entonces el experimento serviría al revés, quizá, que un guatemalteco, pues las ciudades de Aragón y Cataluña no les diría nada. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona, para aprender más, para incorporar más conceptos, ideas y teorías, tiene que saber, tiene que recordar cosas previas. Es muy importante. Si tú no tienes referencias previas, no tienes a qué hilar, unir, encadenar las nuevas ideas. Y esto tiene que calar, ¿sí? Porque funcionamos en redes. El ser humano, ya en los años 50, con el advenimiento y el nacimiento de la informática, de las telecomunicaciones, los psicólogos dijeron, ¿y si funcionamos como un ordenador? ¿Y si el procesamiento humano, la cognición, consiste en la computación como en los ordenadores? Bien, esto es un error. No somos ordenadores, ni memorizamos como ordenadores, ni computamos como ordenadores. Y por lo tanto, todo este tema de la inteligencia artificial, muy bien, enhorabuena, chapó a los ingenieros y a los informáticos, es revolucionario, pero por favor que pregunten a antropólogos, filósofos y psicólogos para saber exactamente llamar a inteligente a lo que realmente es inteligente, ¿de acuerdo? ¿Cómo conectamos? Es decir, ¿cómo generamos esas conexiones? Vamos a reflexionar un poco más. Les planteo otro experimento mental, donde ahora les voy a poner una lista en la izquierda y ustedes tienen que contar el número de vocales que hay. ¿Sí? Vocal me refiero a E, I, O, U. Por si hay alguien de la LOCSE o la LOE. Es broma. Bien, leen una palabra y cuentan las vocales. 2 vocales, pues ustedes anotan, esta vez sí, un 2, un 3, un 1, ¿vale? Solo tienen que anotar el número de vocales que tiene cada palabra. Voy a dejarlo poco tiempo, por lo tanto tiene que ser rápido. Vamos allá, 3, 2, 1. Muy bien, si ya tienen las vocales anotadas, ahora les pido por favor que anoten en el papel las palabras que estaban mostradas en pantalla. ¿Cuántas de ellas recuerdan? Intenten anotarlas. Venga, y ahora les pregunto de nuevo, pueden interaccionar con el emoticono. ¿Cuántos de ustedes han recordado las 7 palabras?
¿Cuántos de ustedes han recordado 6 palabras? Muy bien. Sonia, María Luz, Carmen Hernández, María Gareta. Vale. ¿Cuántas? Exacto. Muy bien. ¿Cuántas de ustedes recuerdan 5 palabras? Vale. Bueno, empieza a haber más gente. ¿Cuántas de ustedes han recordado 4 palabras? ¿Cuántas de ustedes han recordado 3 palabras? Vale. 5, 4, 3. Bueno, un poco la media. Bien, en el siguiente experimento mental les voy a plantear otra lista a la derecha y les invito a que ahora anoten un número que refleje el grado precisamente de agrado que les supone ese término. Es decir, leen la palabra, leen el concepto, mejor dicho en este caso, y según lo que les guste o no, ponen un 10 o un 1, siendo 10 mucho agrado, un 1 poco agrado, y luego situaciones intermedias. Leen la palabra, ¿qué les supone? ¿Qué les moviliza? ¿Qué sentimientos tienen? Vamos allá. Lo pongo poco tiempo, tienen que ser raudas. 3, 2, 1, vamos allá. Y ahora, por supuesto, y como igual han podido prever, les invito a que pongan el máximo número de palabras que recuerden. Si ya están, les invito a que reaccionen con un OK aquellas que recuerdan 7 términos de los puestos. Antes diría que en torno a 4 personas han levantado la mano, ahora bastantes menos. ¿Cuántas de ustedes recuerdan 6 términos? Bastante gente. 5 términos. Vale. 4 términos. Vale. 2 términos, si queda alguien. Un término. Vale. ¿Qué podemos concluir de este experimento? Si alguien quiere intervenir o que si quisiera, en este caso sí, levantar la mano y plantear por qué ha habido más grupo de personas que han respondido en la derecha a más palabras. Si no puedo deducir yo, pero si quieren intervenir podrían. Puede ser porque, aparte de tener sentido, están conectadas con alguna emoción. ¿En qué sentido tienen sentido? Dice. O sea, vamos a ver, que son conocidas, son conceptos que los podemos visualizar. No sé. Buen planteamiento, muchas gracias, Mari Carmen. Ciertamente, playa, amigo, ensalada, lluvia, hermano, azul, dormir. Bien, está claro que por un lado memorizamos más fácil términos singulares, que llaman en primaria, frente a términos generales o abstractos, ¿sí? Pero cierto es que aquí lo que ganamos es de vínculo emocional.
Es decir, le hemos pedido al alumno que relacione la nueva información que le pedimos con lo que él ya ha vivido, visto, oído, pensado. ¿Sí? Nuestra memoria de larga duración no es una CPU, no es un disco duro RAM, un disco duro externo lleno de datos de ceros y unos, no. Nuestra memoria de larga duración es orgánica. ¿Sí? Es una función, pero es orgánica. Es decir, está metida, bueno, está involucrada el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema linfático, el sistema circulatorio, y por tanto cambia, es orgánica. ¿Sí? Hablar de emociones es importante. Cuidado, no significa que para aprender haya que estar emocionado, porque esto también ha habido como tendencias que lo dan a entender así. No. ¿Sí? Pero sí lo podemos vincular con la vida de esto del alumnado, es decir, con lo que ya sabe. Bien, hay que diferenciar datos, información y conocimiento. Un dato podría definirse como una representación de una cualidad física. Por ejemplo, 0 o 1, apagado o encendido. Fotón o no fotón, ¿no? Una partícula de luz o ausencia de partículas de luz, ¿no? Los seres humanos entendemos poco de datos, somos malos recordando datos. Pero si lo piensan, la escolaridad, el sistema educativo muchas veces ha pedido que el alumnado memorice datos, pero son datos inconexos. ¿Sí? La información, sin embargo, es un conjunto de datos conectado, conexionado, ya con cierto sentido. Es un paquete de datos con sentido. Si nosotros entramos en Wikipedia, eso ya es un conjunto de información. La biografía de Mahatma Gandhi, de Frida Kahlo, eso es información. Pero, por último, está el conocimiento. Y el conocimiento es cómo el ser humano organiza esa información a nivel carnal, somática, psicológica. El ordenador no tiene conocimiento. Wikipedia no es conocimiento, es información. El profesor, el docente, no transmite conocimiento, porque eso es imposible. Transmite información. Lo que estoy haciendo yo aquí con ustedes es transmitirles información. En mi despacho, que llega a mi ordenador, internet, satélite, por donde sea, les llega a ustedes, pero es información. Pero el conocimiento lo tienen que generar ustedes conectando internamente dentro de su cuerpo. Por lo tanto, decir, no, es que hay que transmitir conocimiento, es imposible. El conocimiento uno lo genera, construye, conecta a nivel personal. Y eso explica, evidentemente, mucho de lo que sucede de un profesor da clase y un 50% de la clase se ha enterado y el otro no. Yo doy una consigna y al día siguiente no me traen el deber hecho porque, por la ambigüedad del lenguaje, etcétera, porque cada uno construye el conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, a lo sumo, podemos transmitir información, no conocimiento. La información es sencilla, el conocimiento cuesta más. Si seguimos pidiendo exámenes, trabajos, cualquier instrumento de evaluación que requiera información simplemente por el alumnado, pues lo que va a hacer es, bueno, retener, memorizar un día antes o 2 días antes, vomitar y ya está, y se olvida. Está estudiado que se olvida. El conocimiento se olvida con mucha menor probabilidad. ¿Sí? Por lo tanto, para aprender, relaciona. Para relacionar, tenemos que buscar el significado, es decir, conectar las nuevas ideas con las anteriores. Y esto algunas veces implica ir hacia atrás en el currículum, no hacia adelante, hacia atrás. ¿Qué sabes de física? Nada. Pues hay que empezar por el principio. Es que estáis en primero de bachillerato, pues tal. No. Parte del alumnado que efectivamente tienes y de lo que efectivamente sabe. Y no de otra cosa, porque si no, te vas a dar contra la pared. Ellos van a memorizar niveles superiores sin tener el fundamento claro. Por lo tanto, hay que ir hacia atrás. Es que la sintaxis en segundo de la ESO o en tercero, en lengua, hay algunos que muy bien y hay otros que no acaban de entender. ¿Por qué? Ve hacia atrás. Seguramente la morfología de quinto de primaria no la entienden. No diferencian entre un artículo y un sustantivo, o si es plural o singular, si es abstracto o concreto, si es un adjetivo calificativo. No, eso no lo tienen bien arraigado. Por lo tanto, ha pasado de curso por 1000 razones, o ha crecido, etcétera, pero claro, le estás intentando explicar la sintaxis sin tener la morfología clara. Y nosotros funcionamos en red, en paquetes, pero de manera un poco caótica, entrópica, y no por niveles. Nos pensamos que es tema 1, tema 2, tema 3, y no. Si lo hacemos linealmente, según vamos avanzando temas, los anteriores se olvidan.
porque no estamos dando una enseñanza no basada en nuestra biología y en nuestra psicología. Por lo tanto, hay que contraponer, el repetir como única técnica de memorización y aprendizaje frente al elaborar. En el elaborar hay que hacer algo. El ser humano, el organismo pensante, el cerebro-cuerpo, tiene que hacer algo. Una de las buenas técnicas para aprender a relacionar es pensar sobre lo que uno aprende. ¿Esto que me están contando? ¿Qué significa? ¿Qué me implica? ¿Qué entiendo de lo que me están diciendo? ¿Qué no entiendo? ¿Con qué otras cosas tienen que ver? Esto es relacionar. Preguntarse sobre la tarea. No mandar 1000 tareas, sino mandar menos, más significativas, más conectivas. No tanto estrés, no tanta ansiedad. Menos y mejor hecho. Ya está. Muestra de ello. Les invito a dibujar un billete de 10 euros. No es que lo tengan que hacer ahora, pero podrían hacerlo. Denle una vuelta. ¿Podrían ahora mismo decir exactamente qué hay en un billete de 10 euros a pesar de que ven un billete cada semana, quizá, de 10? Es algo que han repetido muchas veces. Sin embargo, ahora les pide a alguien que vean un billete de 10, que lo dibujen o lo visualicen, y sin embargo no lo sabrían hacer. ¿Qué podemos concluir de esto? Que el repetir sin sentido no conduce a ningún lado. El repetir es necesario para introducir en un campo, pero el repetir sin orientación, sin meta, sin significado, no sirve. Y ya que estamos, bueno, pues comentamos que en Europa tenemos, ¿verdad?, la moneda del euro. Los billetes de 5 están basados en, aquellos que ustedes que sean de historia del arte lo sabrán o entenderán más, del arte clásico, billetes de 5. Los billetes de 10 se basan en arte románico, los billetes de 20 en arte gótico, los billetes de 50 en renacentista, siglo XV-XVI, los de 100 barroco y rococó, los de 200 en arquitectura de hierro y cristal y los de 500 que más vemos, la arquitectura moderna y del siglo XX. ¿Sí? Para memorizar qué hay en un billete tiene que haber un sentido. En este caso es de historia, de evolución de la historia, de la progresión de la historia del arte. ¿Qué sucede? Que si algunos de ustedes no han estudiado nunca historia del arte o no la recuerdan, esto que acabo de decir es puramente anecdótico. Pues qué bien. Lo comenta, qué bonito, no lo sabía, ahora sí que lo sé, vale, pero lo van a olvidar. ¿Por qué? Porque les falta fundamentos. Es decir, aquí para memorizar más y entender más de billetes habría que ir hacia atrás, hacia los fundamentos de la historia del arte, no hacia adelante. ¿Sí? Para desarrollar el talento de nuestro alumnado hay que ir hacia detrás, hay que ir hacia los fundamentos, porque si uno tiene bien los fundamentos, va a poder generar conexiones y conectar todo lo nuevo. ¿Sí? Aterrizando en este primer principio de para aprender relaciona, cuestiones concretas. Definir con las propias palabras. Hay que solicitar al alumnado, a mi compañero, a mi hijo, que defina las cuestiones con sus propias palabras, con el léxico que tiene en su momento por su nivel madurativo, social, etc. Añadiría, con sus buenas propias palabras, no con sus palabras. Ya saben que luego el alumnado dice, bueno, es que lo he puesto con mis palabras. Ya, pero mal. Hay maneras buenas y malas de decir con tus propias palabras la definición de algo. Pero si les solicitamos que pongan exactamente lo que ponen en el libro de texto, en el manual de estudio, en un vídeo, eso es enajenar, alienar lo que uno entiende. Porque si yo le pido con sus propias palabras, lo que va a suceder es que él, con su léxico, va a intentar agarrar algo de la nueva información que me están pidiendo, el profesor, la asignatura, y lo voy a coger con mis propias palabras, lo va a retener, lo va a incorporar con lo que él ya sabe, con su esquema previo. ¿Sí? Si yo pido palabras rimbombantes o una palabra que he escrito yo en un manual de asignatura, el alumnado lo memoriza. De hecho, sucede en la universidad, ¿verdad? Pues alumnado de segundo de carrera que pone, el otro día era tautológico. Utilicé la palabra una vez, la palabra tautológico, ¿no? En lógica, en la verdad. Claro, y lo pone en un examen y digo, yo sé perfectamente que en tu vocabulario no está el término tautológico, por lo tanto, explícalo con tus palabras, pon un sinónimo, haz una descripción, y eso a mí me va a indicar que tú has estudiado bien y de manera comprensiva. Pero si pones palabras que con alta probabilidad sé que no controlas, es que has hecho una memorización no comprensiva y no me sirve. Y por lo tanto, te tengo que suspender, o entiéndanme, poner menos calificación, darle un feedback formativo, da igual. Pero en todo caso, decirle, ese camino no es bueno. El de la memorización, incluso estoy hablando de alumno de sobresaliente, de 9 y de 10.
No busco eso. No busco una memorización inconexa. Y por lo tanto, definir, describir y explicar con las propias palabras. ¿Por qué no buscar causas y efectos? Nosotros somos seres causales. A nivel metafísico, si recuerdan, está la causalidad, la contigüidad, el principio del tercero excluso. Eso es lógica humana. Lo entiende un chino, alguien de Egipto, alguien de Canadá. Es lógica humana y por lo tanto nosotros tenemos que buscar o hacer que ellos busquen las causas y los efectos de cualquier asignatura, de cualquier materia, de cualquier área de conocimiento. ¿Sí? Y por lo tanto, y aquí critico rotundamente la distinción entre los de ciencias sociales, los de artes, los de humanidades, los de letras. Bien, todo eso son sandeces a nivel neurológico, a nivel didáctico, a nivel de aprendizaje. En nuestro cerebro no hay asignaturas, no hay áreas de conocimiento, no hay alumnos de ciencias ni de letras, no hay profesores de letras ni de ciencias. Bueno, hay profesores que han hecho una licenciatura en historia y hay otros que lo han hecho en química. Pero eso decir yo soy de química, como diciendo yo tengo un cerebro de química. Oigan, no. Usted conecta las ideas igual que todos. Y un literato o un lingüista conecta las ideas igual que todos. Simplemente, obviamente, aquí entran muchas variables. El gusto, la apetencia, las aspiraciones, las motivaciones, desde luego. Pero dejemos de convencer al alumnado de que hay alumnos de ciencias y de letras, porque eso es algo puramente social y convencional, no de cómo nosotros aprendemos a nivel humano. ¿Sí? Y en todas esas áreas hay que buscar causas y efectos, porque existe. ¿De acuerdo? En poesía, en historia, en educación física, en química, en matemáticas. Buscar la coherencia de un discurso, de un tema, de una fórmula. Buscar la similitud. Esto que me están contando, ¿a qué se parece? ¿Sí? Oye, pues estudiando matemáticas, relaciones o restas, resulta que luego en música estoy estudiando intervalos, una segunda, una tercera, una cuarta, y tiene que ver. Y además esto que estoy estudiando en música de intervalos o de fundamentos de la música, ahora me toca estudiar física, anda, si está la frecuencia, si está la longitud de onda. Si la música es vibración en parte y la vibración es física, o sea que la física tiene que ver con la música con las matemáticas y la matemática con los poemas que los puedo analizar, porque todo tiene que ver con todo, porque el ser humano y el cerebro y el sistema nervioso entienden de ideas y de conexión de ideas, no del contenido de las mismas en el sentido de si es químico, físico o histórico. Y por último, ejemplificar. Si un alumno es capaz de poner un ejemplo propio sobre un tema, que lo crea él, que lo genera ex nihilo, de la nada, entonces es un buen indicador de que está conectando, de que está produciendo aprendizaje significativo. Su ejemplo, no el mío que yo puse en clase. De nuevo, cuando estoy corrigiendo exámenes en la universidad, en muchas ocasiones ponen un ejemplo que yo puse hace 3 semanas en clase, que me salió espontáneo. ¿Eso qué es un indicador? Pues de que el alumno ha cogido de nuevo un discurso que dice el profesor, me lo memorizó y se lo vomito. Además, luego yo me encuentro algún problema y es, si me lo he memorizado tal cual usted lo ha dicho, si se lo he puesto, y digo, ya, bueno, pero que lo haya hecho en los últimos 18 años y el sistema educativo le haya dicho que eso es aprender, igual le han engañado, porque eso no es aprender, porque cuando pase el examen a los 3 días va a olvidar el contenido y dentro de 2 semanas ni lo recordará. Y el buen aprendizaje es el que se recuerda. Y aquello que se recuerda, pasan 1 mes, 2 meses, 3 meses y lo recuerdas. Y aquel problema que tenemos es que pones el mismo examen a un alumno universitario que se ha presentado hoy, se lo pones dentro de 3 semanas, hoy aprueba y en 3 semanas suspende. Por eso es un mal diseño del examen y por eso es una mala solicitud al alumno que aprender así. Por tanto, solicitemos los ejemplos construidos por ellos, parecidos a los nuestros, pero que los construyan. Y esto exige mucho más. Digamos que es más automático, es más simple. Mimesis, escuchar y poner, leer y copiar. Exige menos a nivel cognitivo, pero claro, se retiene menos, se entiende menos. Más, buscar entender historias, relatos. El ser humano somos seres narrativos. Nos gusta el cotilleo, las historias, los desamores, los amores. Esto no es solo de gente cotilla, es que el ser humano es así, ¿de acuerdo? En España había un canal, un programa que se llamaba Sálvame, se emitía 4 horas por la tarde, 4 o 5 horas, no lo sé, todos los días de la semana. Y tenía una audiencia gigante durante muchos, muchos años. Tan mal no lo harían.
en el sentido de entender la psicología humana, entender el interés de la tribu, de qué tal le va a tal persona, si se ha casado, eso, ese interés, obviamente lo tenemos que llevar a algo no vulgar, sino a nuestros campos epistemológicos, a la historia. Pero no solo a la historia, a las matemáticas. Hay que buscar narraciones matemáticas. ¿Por qué usamos el sistema decimal y no otro? ¿Por qué? Porque sí y punto. No, tiene que haber historias. ¿Por qué usamos las integrales así? Oiga, pues no, es que Newton en el siglo XVII discutió con Leibniz, que era otro filósofo matemático, y al final nos quedamos con esta notación. Esto es necesario, y no puramente el cálculo en matemáticas. ¿Por qué los seres humanos somos seres narrativos? Y por eso vamos a recordar siempre mejor una buena novela, un buen libro, que un conjunto de fórmulas que nos hayan dado, o procedimientos de resolución de un problema. Asociar imágenes a ideas, conceptos, aunque esto no siempre es posible. Hay conceptos abstractos que no tienen un correlato visual. Tras leer, intentar entender lo que uno ha leído. Usar mapas conceptuales o mentales, ¿sí? El mapa, lo interesante es todo el proceso que te ha llevado de construcción del mapa y no el producto final. Lo típico de, oye, que no he ido a clase, por favor, compañero, pásame tus apuntes, pásame tus mapas. Eso es inútil. O muchos libros de texto que al final tienen una hoja donde hay un mapa, ¿verdad?, de resumen del texto y ya se lo da todo mascado al alumno. Error. El alumno tiene que leer o escuchar o ver un vídeo, da igual, y luego hacer su propia comprensión de lo que ha visto con un mapa. Y un mapa mental o conceptual, que no son sinónimos, tiene ideas, tiene conectores, ideas, y ese mapa lo va a hacer este alumno. Y el mapa de su compañero será diferente, porque cada uno ha entendido cosas diferentes en momentos diferentes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto de facilitar todo rápidamente es una manera de no dejar al alumno la oportunidad de entender y de no entender. Porque también tenemos que no entender las cosas para luego trabajar sobre ellas. ¿Vale? Mapas conceptuales son muy eficaces para relacionar el aprendizaje. Ser estético. ¿Sí? La estética es una disciplina de la filosofía que versa sobre lo expresivo, lo generativo, lo creativo y también lo perceptivo. Por lo tanto, hay que hacerlo todo más visual. Color, dimensión, contraste, cuerpo. Buscar patrones. ¿Cómo nació la ciencia en Occidente? La ciencia no es universal. La ciencia sí que es un producto cultural que nació en una cultura concreta, en un siglo concreto, ¿verdad? Siglo V a.C., pues algunos astrónomos levantaron la vista y empezaron a ver patrones en el cielo. ¿Sí? Y a partir de ahí, bueno, pues empezaron a generar teorías. No solo sobre la astronomía, sino sobre la ciencia en general. Va de buscar patrones, cosas que se parecen. En química hay 3 tipos de enlaces químicos, ¿verdad? Iónico, covalente, metálico. Pero luego analizas los matrimonios, las parejas, amigos, y dices, anda, mira, un enlace iónico. Es decir, es una pareja donde ella es dominante o él es dominante, lo que significa que los electrones de él se acercan hacia ella y todo lo que ella diga, él lo va a hacer. Porque tienen un enlace iónico. Y luego ves a otra pareja y dices, anda, un enlace covalente. Comparten los electrones ecuánimamente, ¿no? Se nota cómo hablan, quién decide, quién mira, ¿verdad? Y luego, bueno, pues las parejas poliamorosas, que serían un poco los electrones están sueltos por ahí. Bien, fuera de esta, no sé, anécdota improvisada, hay que buscar patrones entre la química, entre la vida, entre la sociología, entre la antropología, porque todo tiene que ver con todo si uno busca la relación. Nos tenemos que adentrar en una historia. ¿Sí? ¿Por qué recordamos la Caperucita Roja ahora mismo? Si les dejo pensar 3 minutos, seguramente ustedes podrán recapitular, renarrar la historia de la Caperucita Roja, a pesar de que no la hayan escuchado hace 10 años. ¿Por qué pueden narrar el Génesis del Antiguo Testamento hebreo? ¿Sí? O Caín, Abel y Caín. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenían sentido, porque eran historias donde suceden cosas con sentido. Sin embargo, lo que no tiene sentido es pedirle al alumnado el conjunto de integrales que se pueden dar o las operaciones de suma-resta de una matriz, sin explicar para qué es una matriz o una derivada. Eso sí que no tiene sentido. Cuesta mucho, se puede sacar, se pueden aprobar exámenes, pero no sirve para nada. Va a morir a nivel neurológico, a nivel de memoria, y por lo tanto no nos ayuda en cursos posteriores. Ni, por supuesto, para ser creativo, para ser científico, para aportar I+D a un país. Segundo punto. Para aprender, recuerda.
El ser humano no es un ser que memoriza de forma aditiva, aditiva significa añadido, ¿verdad? Sino relacional, conectivo, entrópico, desordenado, ¿sí? Rizomático, diría Deleuze. Aquí les he puesto una disquetera de IBM, ¿verdad? Si recuerdan, en los 60, en los 70, una disquetera que graba 1,44 megabytes. Si piensan cuánto ocupa una fotografía de su actual smartphone, se llevará una sorpresa, ¿no? Pero bueno, ellos compilan, ellas, quiero decir, las máquinas, de una manera determinada. Utilizan el lenguaje binario de ceros y unos porque les es más económico a ellas, ¿de acuerdo? Es decir, cuando ustedes escriben un mensaje de WhatsApp, esos signos en castellano de lenguaje natural se transmite a través de ceros y unos y luego se recodifica de nuevo hasta que le llega al otro en la terminal. Porque las máquinas lo utilizan así, computan más fácil. Yo, para hacer un cálculo en binario, me cuesta mucho. Para hacer una suma en binario, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo soy un ser relacional. Entonces, dejamos de tratar a nuestro alumnado como seres aditivos, porque no lo son, y empecemos a utilizar, a valorar situaciones de enseñanza relacionales. Por lo tanto, mi cabeza, mi memoria, no es una biblioteca ordenada. De la A a la Z, por temas, no, funcionamos de otra manera. Lo tengo en la punta de la lengua. ¿Qué significa esto? Cuando están hablando ustedes con una compañera y dicen, sí, este actor que hizo de Aquiles en Troya, en la película, en la superproducción estadounidense, ¿cómo se llamaba este actor? Así que es tan guapete. No me lo digas, que lo tengo y tu compañera te dice, sí, que lo sé, y tú digas, no, espera, que me va a salir. Esa sensación es muy buena. O sea, es desagradable, por un lado, pero es óptima para aprender. Porque ahí lo que estás haciendo es, literalmente, buscar que se conecten o que haya una sinapsis, es decir, una conexión entre dos neuronas. Exactamente, Brad Pitt. Gracias. Bien, si alguien te hace ese spoiler de decirte directamente, Brad Pitt, a ti te ha impedido pasar por ese camino, no construir redes y por lo tanto no has aprendido nada y va a volver a pasar en el futuro. Memorizar consiste en esto, en evocar, en por mi cuenta y sin mirar los apuntes o un vídeo, una conversación, sacarlo por mi cuenta. Esto es estudiar, es lo mejor que se puede hacer. Y en este sentido, una conversación natural donde uno tiene que hablar en base a lo que ya sabe es estudiar. De hecho, es mucho más estudiar que leer un texto, releerlo, recodificarlo. ¿Sí? Por eso hubo una corriente, llamaban los peripatéticos, en el siglo IV, eran seguidores de Aristóteles, y se llamaba peripatéticos porque andaban, en parte. Y mientras hablaban, conversaban. Eso es muy natural. Lo hemos perdido porque venimos de una tradición escolástica, pues por la historia de España, la historia de Italia, según la cual tenemos que estar calladicos como monjes, escribiendo y tal y cual. Eso tenía una razón de ser en el medievo, pero en la contemporaneidad no. No se estudia así, solo en la habitación en silencio durante 4 horas. Eso es tedioso, eso es aburrido para la mayoría de la gente. ¿Sí? Tenemos que buscar lo tengo en la punta de la lengua en todos los contextos que podamos para memorizar, mejor dicho, para evocar. Cuando a mí me sale el término Brad Pitt, como me han dicho, gracias, en el chat, allí he evocado. Este es el verbo que buscamos. He evocado por mi cuenta. Es un poco como trabajan los actores de teatro cuando tienen que prepararse un guión. No es lo mismo tener un recuerdo que acceder al recuerdo. ¿Sí? Tener un recuerdo, efectivamente, es que lo tienes incorporado. Lo tienes, digamos, en tu memoria de larga duración, si quieren. Pero no es lo mismo que acceder al recuerdo. Es decir, de que tú seas de manera consciente capaz de evocarlo, es decir, de traerlo al presente. Son dos funciones diferentes. Incluso algunos psicólogos plantean que la memoria de largo plazo es infinita, es decir, todo lo que uno ha visto, olido, vivido, escuchado, hablado, lo recuerda, pero no tienes acceso a él. Por eso cuando ves una fotografía de niño o hueles un olor de una habitación de un pueblo que has estado y te lleva a la niñez de los 8 años, eso es porque previamente lo estás identificando o reconociendo como algo familiar, porque tú lo tenías dentro, tenías el recuerdo, pero no tenías acceso a ese recuerdo. ¿Qué problema hay? Pues que se trabaja mucho más el tener el recuerdo y no tanto el acceso al recuerdo. Y eso explica el blancazo en el examen. ¿Qué 3 procesos de aprendizaje tenemos? La codificación, el almacenaje y la evocación. La codificación es cuando uno
codifica o decodifica un lenguaje. Cuando alguien me está hablando en castellano o en italiano o en inglés, da igual, yo estoy codificando lo que me dice. O yo leo un libro o veo una película, la decodifico. Bien, una vez que lo he codificado y entiendo, vale, me está hablando en castellano, estos términos, tal cual, yo lo almaceno. Y después de almacenarlo, lo puedo evocar, traer al presente en mi discurso. ¿Qué se prepara más? ¿Qué se presenta más? Prepara más la codificación. Y este es el problema del alumnado y de, quizá, situaciones de enseñanza o instrumentos de evaluación que planteen la codificación. Si un alumno puede superar un examen en base solo a la codificación, es un mal diseño del examen, que no le va a permitir. Es decir, prueben a un alumno de cuarto de la ESO ponerle un examen de segundo de la ESO o de primero. ¿Lo superaría? No. Entonces se ha hecho mal el camino. Con todos, no con ellos, sino con todos nosotros, ¿no? Y hay que trabajar mucho más la evocación. Quien más recuerda, más fácil aprende. Y por eso aquí he puesto una especie de red infinita que va hacia el horizonte, ¿verdad? Pero que cuando uno camina y se acerca al horizonte, ya saben que el horizonte parece que se mueve, siempre está allí, siempre avanzas, pero dejas la red atrás. Y esto funciona un poco como nosotros funcionamos a nivel de memoria. Quien más recuerda, más fácil aprende. Esto choca con una visión estática de la inteligencia. Aquí hay gente que nace listo y hay gente que nace menos listo. Punto. Bien, esto no está claro. Estaba claro en el siglo XX. Ahora no está tan claro. La inteligencia de alguien puede aumentar. La inteligencia de alguien puede disminuir por falta de estímulo, falta de lectura, falta de conversación, falta de nutrición intelectual, medicación, bueno, una oligofrenia, que alguien... Hay muchas maneras, pero las personas pueden perder inteligencia. De igual manera, las personas pueden ganar inteligencia. Sí, sí, estoy hablando de inteligencia. Quien más recuerda, más fácil aprende. Si facilitamos que las personas, que nuestro alumnado, que nosotros mismos tengamos un corpus de memoria de largo plazo más amplio, más fácil voy a aprender. Y esto se entiende fácil. Cualquier información nueva, yo voy a tener más probabilidades de conectarlo con algo que yo sí entiendo y por lo tanto lo comprenderé, lo nuevo. Y además lo voy a retener más. ¿Sí? No sé si han querido levantar la mano para intervenir. Sí, yo, perdona. Por favor, Irene. Sí, gracias. A ver si me pone la cámara. Gracias. A ver, es por aclarar un concepto que creo que a lo mejor lo he entendido mal. Me ha parecido entenderte que la memoria a largo plazo, que es la que tenemos, has dicho que muchas cosas de ella no se recuerdan. O sea, que están, pero que no las recordamos, que por eso hay que evocarlas en la Que no tenemos actualidad. acceso a ellas. Sí. No tenemos acceso, o sea, que quedaría, ¿qué sería? Como que esa parte que se habla que se queda en el subconsciente. ¿O no tiene nada que ver? Porque además esto ahora acabas de decir, perdóname, esto, quien más recuerda, más fácil aprende, y has dicho ahora mismo que habría que generar más memoria a largo plazo, que para Sí. que se quede ahí. Entonces, no lo termino de entender, perdona. Ahora le vuelvo a preguntar por la segunda pregunta, para acotarla mejor. El problema del término subconsciente Sí. es que tiene una implicación psicoanalítica de la corriente pues, de Freud, por ejemplo, que engloba pues, el consciente, preconsciente, subconsciente, y que creo que aquí no nos va a ayudar a entender más esto. Y yo estoy partiendo de otra corriente no psicoanalítica, sino más bien cognitivista. Bueno, ponle el concepto que quieras. Sería esto que nos dicen ahora, que hay un 95% de nuestro cerebro con el que no actuamos, que no es consciente, que estamos actuando todo el día a nivel inconsciente. Ahí no entraría la memoria, por ejemplo. Ni habría posibilidad de evocación, ¿o sí? Es que diría que eso es otra falacia, un neuromito bastante extendido. ¿Neuromito? Sí, sí. Vale. Nosotros utilizamos todo el cerebro para pensar, para hablar, para caminar y todo. ¿Sí? ¿Ah, sí? No utilizamos un área concreta, sino que el cerebro se enciende y se apaga para hacer ciertas... De hecho, las mismas neuronas, según cómo se conecten y cómo se sincronicen, hacen unas funciones y otras. Por lo tanto, eso de que utilizo solo el 20%, no. No, a nivel consciente. No es que no lo utilices, a nivel consciente. Que tú puedas, de alguna manera, ser consciente de lo que estás haciendo en cada momento. Sí. Sería lo que yo entiendo cuando dicen eso, ¿sabes? Quizá ahora, cuando hable de memoria de trabajo, podamos acordar vocabulario, porque claro, el consciente y el inconsciente, el consciente es aquello que uno es precisamente, se cerciora de lo que puede traer, pero hay un conjunto. De hecho, la mayoría de las funciones orgánicas del cuerpo ahora mismo no nos damos cuenta, desde el latido del corazón, Claro. desde el sistema endocrino, el linfático o el cerebro límbico.
que es emocional, o el cerebro reptiliano, que es más profundo aún. Entonces, efectivamente, el neocórtex, que es la capa más externa y la que evolutivamente se ha desarrollado posteriormente, es la que nos permite tener esa conciencia de sí. Exacto, exacto. Vale, y otra cosa nada más, que lo has dicho antes, cuando decías que el cerebro, como que actuamos de forma, has dicho, como has dicho, a la vez un poco incluso caótica, que no hay una parte que sea, has dicho, para matemáticas, tal, pero sí que hay zonas que sí que funcionan más, ¿no? O sea, hay una zona que es más del lenguaje, otra zona... ¿Es así o estoy equivocada? Sí, hay especializaciones. Entonces, sí se puede dar que una persona tenga más desarrollado la parte derecha, la parte izquierda, lo famoso más emocional, tal, o tampoco, eso ya está superado. No, podría ser que uno tenga más desarrollada un área porque la ha trabajado más o porque ha nacido más así, pero a lo que yo iba era que a nivel de aprendizaje, estructuralmente y funcionalmente, todos aprendemos igual. O sea, que de alguna manera se podría compensar y equilibrar, que es lo que además se pretende, ¿no? Que haya como... Por supuesto, de hecho sucede cuando a alguien, por ejemplo, le han tenido que extraer medio cerebro por un accidente o cualquier asunto, el otro medio cerebro asume las funciones que tenía el otro hemisferio. Vale. ¿Por qué? Porque, bueno, como el cuerpo humano, cuando falta una función, el otro puede asumir ciertas funciones. Sí. Vale, entonces ya para cerrarte, la memoria a largo plazo es todo lo que tenemos, desde lo que nos llega para el final también por los estímulos, y lo que yo aprendo también se va a la memoria a largo plazo. Voy a posponer la respuesta porque así lo voy a explicar a continuación. Sí. Gracias. En todo caso, nada, gracias por las preguntas. Lo que nos entra por los estímulos externos irían a la memoria sensorial, no a la memoria de largo plazo. Primero hay procesos antes, pero gracias por las acertadas preguntas. Lorena, si tienen intervenciones breves no hay problema. Hola Alejandro, quería comentarte que, claro, yo entiendo que el cerebro se utiliza todo, pero es verdad que cuando tú tienes un paciente que tiene zonas de isquemia cerebral o una esclerosis múltiple, tú puedes darte cuenta que hay zonas de isquemia, de leucocariosis, de ciertas zonas isquémicas en ese cerebro que no están dando un daño a nivel funcional. Yo creo que cuando la compañera habla de zonas que no se utilizan, a lo mejor quiere decir que esas zonas que pueden estar isquémicas luego se pueden adaptar y pues a nivel de sustancia blanca, a nivel de conexiones, pues pueden volver a generar esas zonas o esas funciones que se han perdido. Vale, entiendo que era una complementación o una respuesta a la compañera, ¿no? Claro, quiero decir, es verdad que hay zonas del cerebro que quizá no es que no se usen, sino que de alguna manera pueden tener zonas isquémicas y tú no lo vas a ver a nivel funcional, o sí que lo vas a ver si son zonas muy grandes o zonas, pues eso, donde hay un daño muy concreto. Pero, por ejemplo, cuando tú tienes una resonancia magnética de una persona con una esclerosis múltiple, puedes tener la zona llena de zonas isquémicas en sustancia blanca y a lo mejor hasta que ha llegado una zona concreta donde ha habido un daño más circunscrito, pues no ha aparecido ese síntoma y por lo tanto no ha dado la cara a esa enfermedad. Yo creo que cuando se habla de la funcionalidad del cerebro tiene que ver con esto. Perdona, es que no veo bien con la luz. Sí, no, pues perfecto. Gracias por el comentario. Entiendo que habla desde la psiquiatría, ¿verdad, doctora? A ver, yo hablo de lo poco que conozco, ¿no? Quiero decir, yo no soy neuróloga, pero entiendo que cuando habla la compañera de zonas no funcionales tiene que ver con esto. Vale. Perdona, no me refería a eso, era más por como Sí. me ha comentado el... Sí, yo en todo caso, mis intervenciones van a ser de mi campo, que son la didáctica y el aprendizaje dentro del mundo educativo, desde luego. No puedo hablar de áreas que desconozco, como son la psiquiatría o la neurología especializada, ni mucho menos, y menos aún patologías. Por ejemplo, isquemia o falta de sangre en una zona del cerebro. En todo caso, Lorena, gracias por la intervención igualmente y por la presencia. ¿Hay alguna mano levantada? Pues si les parece, continúo. Gracias por las intervenciones. Quien más recuerda, más fácil aprende. Esto significa que cuidado con los discursos antimemoria en educación, porque hemos pasado de una hipermemorización desconectada y sin sentido del siglo XX, incluso parte del XXI, a que ahora los alumnos tienen que divertirse, jugar, moverse, pero luego uno le pregunta a un alumno ¿qué has aprendido hoy? Y dice, no lo sé, pero me lo he pasado muy bien en clase. Ah, pues muy bien, genial. La escuela no está para pasarse bien. Voy a matizar.
La principal función de la escuela es aprender. Es aprender, es formar alumnos autónomos, capaces, que sepan aprender por su cuenta. Y si al mismo tiempo consigues que se lo pasen bien, entonces no hay ningún problema, por supuesto. Que sean felices, que lo aprendan, que a nivel emocional esté todo eso cubierto, desde luego. Pero cuidado, no confundamos, porque igual ahora estamos consiguiendo alumnos muy contentos, incapaces. Alumnos muy contentos que no saben aprender bien, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que no es incompatible, por lo tanto, consigamos ese más y mayor aprendizaje en el alumnado. Una técnica, por ejemplo, la del trivial, está bastante bien, en el sentido de que te hace una pregunta de espectáculo, otra de historia, otra de ciencias, y te va moviendo de unos sitios a otro. Como nuestro pensamiento no es lineal, no hacemos A, B, C, D, sino que pasamos de unas cosas a otras de manera caótica, viene muy bien para aprender. Siempre hemos hecho primero tema 1, luego tema 2, luego tema 3, como si fuéramos ordenadores y máquinas. No, algunas veces hay que hacer preguntas totalmente desconectadas, ¿de acuerdo? Para que sea nuestro cerebro, o mejor dicho, nosotros mismos, los que conectemos. Por lo tanto, ¿cuáles son algunos de los elementos o técnicas que a nivel educativo podemos aplicar para buscar este principio del aprendizaje de para aprender? Recuerda, 1, repasa por evocación, no releyendo. Repasa por evocación. Evocación, recuerden que es traerlo al presente sin que yo consulte o recodifique aquello que estoy leyendo. Crear mapas o resúmenes, aquí nos sirven igual, ¿de acuerdo? Crear mapas o un mapa que yo ya hice ayer, pero ahora lo tengo que hacer en la pizarra por mi cuenta. Conversa o explícaselo a alguien. Esto es súper, súper útil. Conversárselo a alguien. Cuando alguien enseña, queda mucho mejor en la memoria, comprendes mejor. Y por eso hay también otra especie de idea relativamente falaz, y es que, claro, los alumnos de altas capacidades, si los pones en grupos en clase, les estás perjudicando, porque claro, van a otro ritmo. No. A nivel científico y educativo, si tú haces un grupo heterogéneo donde hay un alumno de altas capacidades y otros alumnos con otras capacidades, si lo planteas bien a nivel cooperativo, lo que va a suceder es que en todo caso el alumno de altas capacidades va a poder explicar, ayudar a otro y por lo tanto van a aprender los dos, porque yo te estoy explicando algo. Y explicarte algo va a exigir a mí cómo planteo el discurso, qué ideas sé, cómo se las transmito. Esto es súper eficaz a nivel cognitivo. Enseñar a otro alumno en un tema concreto, efectivamente. No son profesores ni mucho menos. Hacer juegos de evocación, el típico memory. Revisar los apuntes solo tras haberse esforzado en evocarlos. Esto es importante. Yo he estudiado hoy un tema, lo intento memorizar, vale. Mañana a primera hora, cuando retome este tema, lo que muchas veces se suele hacer es que la gente lo relee. Ah, sí, me suena, perfecto, lo tengo, lo controlo. No, lo primero que tienes que hacer es, antes de abrir el libro o tus apuntes o el mapa, lo que toque, es intentar evocar qué recuerdo de lo que estudié ayer. Hasta que manifiestes o tengas esa sensación de lo tenga en la punta de la lengua. ¿Vale? Cuando ya ves que no te va a salir más, que no te va a salir por tu cuenta, entonces empiezas a leer. Ese es el orden. Te tienes que aumentar los momentos de tenerlo en la punta de la lengua, es decir, esa sensación un poquito desagradable de me va a salir. ¿De acuerdo? Eso hay que maximizarlo. Tercer principio. Para aprender, olvida. Esto es un poquito más chocante, ¿verdad? Para aprender hay que olvidar. ¿Por qué? Porque olvidamos, entre otras muchas razones, por supuesto. 1, porque ya no está la memoria, se ha perdido por muchas razones. Un trastorno, un golpe, un brote psicótico, bueno, no sé, 1000 historias. O porque no tenemos acceso a ella. ¿Por qué hemos olvidado algo? Porque no lo tengo en la memoria o porque ya no tengo acceso a esa memoria. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que un alumno tiene algo en la memoria, lo tiene, pero cuando llega al examen no tiene acceso a esa memoria, es decir, lo ha olvidado porque no tiene acceso. ¿De acuerdo? Y este es un problema que se puede trabajar, efectivamente. Aquí les presento la curva del olvido. Tiene dos, voy a intentar manipularlo a través de la pantalla. Dos variables. Hacia la derecha tenemos el paso del tiempo, variable tiempo. Hacia arriba tenemos la variable retención, memorización. ¿De acuerdo? Cuanto más arriba, más recuerdo. Cuanto más abajo, más olvido. Bien, ¿qué sucede? Que ahora yo les digo que Julio César se cree tenía epilepsia. ¿Sí?
Es decir, hace 2000 años prácticamente, un poquito más. Ustedes, si yo les he dicho que Julio César se cree tenía epilepsia, si esta información no la conocían, bueno, es más bien un dato, pero sí, información, ahora ustedes están aquí, en el punto 100, lo recuerdan lo que acabo de decir. Julio César se cree que tenía epilepsia. Sin embargo, si miran, día 1, 100%. ¿Qué va a suceder al segundo día? Es decir, mañana, que van a recordar el 40% de todo lo escuchado, visto, oído. Esto es aproximado, ¿vale? Lo digo por razones propedéuticas, didácticas. Pero ¿qué va a suceder al cuarto día? Que van a recordar el 10% de todo lo escuchado, visto, conversado. Y así funciona la memoria. No es porque seamos malos o buenos o peores o mejores. A nivel evolutivo, pues las panteras tienen garras, las gacelas corren mucho, los osos tienen pelaje y nosotros tenemos inteligencia, lenguaje, entre otras cuestiones. Entonces, pero claro, no podemos partir de que nuestra memoria es infinita, que lo recordamos todo, lo retenemos todo. No, los seres humanos olvidamos. Nuestro alumnado olvida. De manera natural, no es porque seamos malos profesores o ellos malos alumnos, ¿sí? Es decir, hay una caída en picado, lo que llamaríamos exponencial, ¿sí? ¿Qué sucede? Que mañana volvemos a tener una clase y les vuelvo a decir que sepan que Julio César, tío abuelo además de Octaviano, ¿sí? Por añadir más datos, tenía epilepsia con alta probabilidad. Bien, ¿qué va a suceder con esta curva? Si mañana les vuelvo a decir esta información, que esta curva del olvido va a caer, pero ya no de manera exponencial, sino un poquito, se aplana. ¿Sí? Y ahora, al sexto día, ¿vale? Es decir, aquí, al sexto día, yo vuelvo a decir, Julio César se cree que tenía epilepsia. Lo que va a pasar con la curva es que se aplana. ¿Qué está sucediendo? Que estamos introduciendo inputs a nuestro cerebro, pequeños recordatorios en ciertos momentos, de manera que el olvido no va a ser igual, no es proporcional. No hay que repetir 12 veces hoy lo de Julio César. Hay que ir haciéndolo a lo largo del tiempo y controlando nuestro olvido, porque nosotros vamos a olvidar como organismo de manera natural. Es también un mecanismo de adaptación. Recordar todo lo visto, olido, visto, no es funcional. Colapsaríamos. Entonces el cerebro, el organismo, se deshace de ciertas cuestiones. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos que dar menos extensión de contenidos en el sistema educativo para profundizar, recordar, repasar, profundizar, sí, es decir, más intención a nivel educativo, ¿sí? Porque si no, estamos dando los temas, nos sentimos muy satisfechos, pero el alumnado se va a olvidar de manera natural, no va a tener acceso a ello y, por lo tanto, en los nuevos temas no van a poder tirar de aquellos que tú les has impartido. Menos es más, que dirían algunas marcas. ¿Cómo podemos controlar el olvido? Bien, primero estudiando, que es codificar y comprender lo que estoy codificando, el texto, por ejemplo, y después repasando. Pero repasando no por pura recodificación siempre, sino primero evocando y luego recodificando aquello que no recuerdo. Si yo, al día siguiente de repasar, intento evocar lo que vi ayer, cuando tenga la sensación de, vale, no me va a salir, aunque esté aquí 10 minutos más, no me va a salir lo que memoricé ayer. Entonces repaso sobre el olvido. Yo necesito autodiagnosticarme, saber qué sé y qué no sé, qué puedo traer al presente y no para trabajar sobre el olvido. Porque si no, lo que hace muchísimo alumnado, incluido nosotros, que seguimos siendo aprendices, por supuesto, es reforzar totalmente lo que ya sabemos porque nos hace sentir muy bien. Ah, sí, lo controlo, esto sí, esto me suena, esto lo vi la semana pasada, esto es de clase. Te da una sensación de control, pero luego llegas a un examen o a una entrevista o a una oposición y ¡pum! No lo tengo. No lo tengo porque lo has trabajado mal, no porque tengas una mala memoria. Una técnica específica sería espaciar el estudio. Espaciar en el tiempo el estudio. Imagínense, tengo un examen de filosofía el viernes a las 16. Y solo tengo 4 horas de estudio. ¿Qué haría un alumno, vamos a decir, normal, estadísticamente normal? Bueno, pues si tengo 4 horas esta semana, voy a usar esas 4 horas el jueves por la tarde porque el examen lo tengo el viernes. Cuanto más me acerca el examen, mejor. Allí está pensando en memoria a corto plazo, porque piensa que solo funcionamos con la memoria a corto plazo, pero es un tipo de memoria que tenemos, con una funcionalidad, que no es la de recordar a largo plazo, ¿vale? ¿Qué sucede? Que, vale, si el examen lo ha diseñado mal el profesor, este alumno que ha estudiado el jueves 4 horas lo va a aprobar. Pero el domingo o el lunes siguiente ya no va a recordar nada de ese examen. Y esto es un problema que tenemos a nivel de educación y didáctica. Yo lo que les propongo es
No estudiar más, no echar más horas para desarrollar el talento de su alumnado o sus hijos, sino reespaciar el estudio. Esto. Pasar de esto a esto. Mismo tiempo, misma implicación, mismo compromiso, pero repartido. ¿Qué está pasando aquí? Que el lunes he hecho 1 hora. Aquí duermo, porque es importante dormir a nivel orgánico. De aquí a aquí ha habido una consolidación, pero también ha habido un olvido. Y necesitamos que del lunes al martes se olviden cosas, porque el martes voy a trabajar sobre esas pequeñas cosas que se han olvidado o no he entendido el lunes. Del martes al miércoles se han olvidado cosas, y entonces el miércoles voy a trabajar sobre ellas. De manera que cuando llego al examen de filosofía del viernes, lo he trabajado de una manera totalmente diferente. No he trabajado más, he trabajado mejor. Esto es importante. Para desarrollar el talento no es más pico pala, que la vida hay que descansar, vivir, pasear, jugar, disfrutar, socializar, 1000 historias, ¿sí? Pero aprender tenemos que aprender bien. Por tanto, no hay que decir estudia más, hay que estudiar mejor, ¿sí? Mucho alumnado, hoy que se lleva tanto lo beligerante, la queja, el conseguir las cosas no por mi propia capacidad, sino por lo que esté dispuesto a amenazar o a quejarme o a llorar, claro, dice, pero es que profesor, es que me he esforzado mucho. Ya, bueno, pero yo no evalúo tu esfuerzo, lo siento. Yo evalúo tu capacidad. ¿Sabes o no sabes? ¿Sabes hacerlo o no sabes hacerlo? No hay más. Yo voy al médico, se pone el típico ejemplo, ¿verdad? Tienes una operación de cardiología. Yo no quiero médicos esforzados. Yo quiero al mejor médico que me haga la mejor operación. Yo voy a un centro de informática, quiero al mejor informático que me arregle el ordenador, no a uno que se esforzó mucho en la FP o en la carrera. Entonces, cuidado con el discurso del esfuerzo también, que es muy engañoso. Tenemos alumnos muy esforzados que están haciendo las cosas mal. Profe, llevo 2 semanas estudiando tu asignatura y he suspendido. Bien, pues sentémonos a hablar de qué estás haciendo exactamente cuando estudias, porque igual estás estudiando mal. ¿De acuerdo? Entonces, hay que decir la verdad o hay que ayudarles en ese sentido. ¿Qué sucede? Que con ese mecanismo tan automático o acercándonos al examen final, hay problemas cuando hay más de un examen. Ahora imagínense que el jueves hay filosofía y el viernes hay química. ¿Qué sucede? Pues que la gente, bueno, muchas personas estudian para el primer examen y el segundo ya no llegan, entonces suspenden. Y esto sigue pasando en la universidad, tienen que enfrentarse a 5 o 6 exámenes y cuando me toca a mí el último, digamos, mi examen sale peor. Es decir, el último examen a nivel de calendario siempre tiene menos rendimiento académico, porque los alumnos tiran de memoria de corto plazo y al último examen no llegan por planificación, pero no por falta de tiempo, sino por falta, que por supuesto hay que trabajar y memorizar, pero sino por una falta de organización cognitivo-temporal, ¿sí? Entonces, una opción ya desde el primer día, o sea, aquí voy a estudiar química desde el lunes, aunque la química lo tenga el viernes, el examen, lo voy a empezar ya el lunes, porque de nuevo y por explicación me voy a olvidar de cosas el martes, el miércoles, el jueves, etc. De nuevo, es dar razones a nuestro alumnado para decir, no es tanto que estudies más, sino que estudies mejor. Hay aplicaciones, podríamos hablar en este caso de Forest y tantísimas otras, o la técnica Pomodoro, que les sonará, ¿verdad? Que permiten concentrarse, dejar el móvil al lado. Por cierto, el debate del móvil no es tan complicado. Solo hay que mirar el tamaño del efecto a nivel mundial que tiene tener un móvil cuando estás aprendiendo. Y eso es un efecto negativo. Se acaba el debate. Es un efecto negativo. ¿Significa que se pueden hacer cosas interesantes a nivel de aprendizaje con tecnología? Sí, se puede. Y bastante potentes. Pero la cuestión es que a nivel contextual lo que se ha estudiado es que cuando los adolescentes o mayores tenemos un móvil cerca es un disruptor del aprendizaje y de tu atención. Punto. Está estudiado a nivel mundial, en estudios de revisión. Ya no es tecnofilia, tecnofobia, los que están a favor, en contra. Pues bueno, eso son opiniones, me parece muy bien. Pero hay que mirar también estudios, ¿de acuerdo? Forest, por ejemplo, permite precisamente que tú te pones un arbolito, esto está gamificado, y durante 30 minutos o 1 hora, lo que tú te pongas, no puedes tocar el móvil. Porque si lo tocas, se fastidia el arbolito. Y dices tú, qué sandez de juego. Bueno, pues los seres humanos somos lúdicos también. Bien, en 2006 en España se nos aplicó un carnet de conducir, o 2006, 2004 quizá, un carnet de conducir que consistía en que nos dan 15 puntos virtuales que no teníamos antes, que nos dan absolutamente igual, pero que, oye, resulta que conducimos mejor. Porque cuando te quitan un punto virtual, te fastidia. Porque somos seres conductuales. ¿De acuerdo? Entonces, estas cuestiones gamificadas, bien entendidas, cuidado, porque tienen efectos psicológicos importantes. Este alumno durante 1 hora no va a tocar el móvil o uno mismo. ¿De acuerdo?
Además de que, por supuesto, podemos ver analíticas de cuándo te has concentrado, qué ves, qué tienes que repasar, etc. Bien, no hay que sobrerrepasar. El sobrerrepaso puede producir aburrimiento, frustración, desmotivación. Por eso cuesta tanto hacer entender a la gente: ay, ¿qué vas a hacer esta tarde? Tengo libre. Pues me voy a poner a estudiar un poco, a leer. Claro, dicen, te miran con cara de estudiar. ¿Eres un bicho raro tú? ¿Qué haces? No, claro, porque ellos entienden que estudiar es algo aburrido, solitario, individual y que consiste en repetir. Y es todo lo contrario. Aprender es apasionante. Es apasionante, pero claro, si alguien solo aprende leyendo y releyendo el mismo texto, pues evidentemente es muy aburrido. Es como ponernos la misma película todos los días. Pues ya aburriría. Pero el cine no es eso. El cine es también ver diversidad de películas. Entonces, cuidado, no hacer sobre repasos al alumnado. Si ya te lo sabes, te lo sabes. Si has entendido el algoritmo de la suma, no envíes 30 algoritmos de la suma. Veranos enteros repasando. Y ahora multiplicaciones. Para que se te dé mejor, que no se te va a dar mejor. Que ya lo has entendido a la quinta, punto. No necesitas hacer más ejercicios de eso. Recuerden el billete de 10. No les demos más billetes de 10. Dormir. Es muy importante dormir. Según el INE, Instituto Nacional de Estadística, dormimos poco y mal y por tanto esto es importante. ¿Sí? Los vampiros, es decir, los alumnos que llegan a primera hora al instituto con unos ojos rojos, sin concentrarse, etcétera, porque han estado hasta la 1:30 o 2 de la madrugada con el móvil, con luz directa, verdad artificial, es un problema que nos tenemos que concienciar. Que, por supuesto, la ansiedad, algunas veces dices, ansiedad por los estudios. Bueno, sí, y ansiedad por la sociedad, la ansiedad por las redes, ansiedad por muchas cosas. Entonces, si no duermes, pues igual también es probable que tengas más ansiedad, con probabilidad. 4. Para aprender, disculpen mi velocidad, para aprender, céntrate. Y aquí, gracias por la intervención de Irene antes, vamos a introducir un término relativamente nuevo, la memoria de trabajo. También se le llama memoria operativa o memoria corta duración. No son exactamente sinónimas, memoria de corta duración y memoria de trabajo, pero aquí lo vamos a tomar por sinónimos, ¿no? Imagínense que la memoria, es decir, esa capacidad de retener información y recuperarla y acceder a ella, esa capacidad, la memoria, decíamos, hablemos de una específica. Imagínense que tienen un taller mental, ¿sí? Este taller que es el escritorio en el que estoy. En esta mesa ahora tengo un atril, un libro, un ordenador, un monitor, un ratón. Bien, todos estos objetos son las ideas y los recursos que yo tengo para proceder mentalmente, para hacer un cálculo mental, para hablar, para recordar, para conversar. Todo lo que está encima del taller me sirve para funcionar, para hablar, para tomar decisiones. Todo lo que está fuera no lo puedo usar. Eso es la memoria de trabajo, es la que te permite procesar, conversar, codificar, relacionar, computar. ¿De acuerdo? Esto es un poco por hacer un sinónimo con los términos de psicoanálisis consciente, inconsciente, subconsciente, preconsciente, etc. Esto sería lo consciente. La memoria de trabajo es tu pensamiento actual, consciente, del que te das cuenta. ¿De acuerdo? Lo que tú puedes utilizar. En términos de informática sería la memoria RAM. Cuanta más memoria RAM tenga un ordenador, más procesos puede hacer al mismo tiempo. Cuanta más memoria de trabajo tenga un alumno, más procesos puede hacer al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Se puede trabajar la memoria de trabajo a nivel de entrenamiento? Sí y no. La memoria de trabajo no es como un músculo. Un músculo puede tener hipertrofia o hiperplasia, ¿no? Es decir, aumento del tamaño de las células o aumento del número de células. Entonces, un músculo, alguien que vaya al gimnasio con un plan de entrenamiento, se puede volver más grande. Es decir, el órgano muscular se vuelve más grande. La memoria de trabajo no es así. No funciona así, no se puede agrandar. Tú, por hacer más sumas, no las vas a hacer mejor. Pero sí se puede regular. Sí podemos mostrar a nuestro alumnado técnicas, gestiones, estrategias para aplicar en su propio aprendizaje de manera que con su misma memoria de trabajo, que es limitada, por cierto, hagan mejores cosas. Eso sí. Vamos a hacer otro experimento mental. Bueno, perdón. La memoria de trabajo está unida con la memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo es como nuestro disco duro externo o interno en este caso, ¿sí? Y la memoria de trabajo es aquello que yo puedo operar, mi taller.
Si yo les digo, no lo sé, elefante rosa, efectivamente, pues ustedes están pensando en elefante rosa. Pero claro, para manejar el elefante rosa que ahora ustedes están manejando en la memoria de trabajo, ustedes tienen que tirar de conceptos previos que han tenido que estudiar y conocer antes. Por ejemplo, un elefante. Y saber que un elefante tiene un tamaño, que igual es de África, que igual es gris, que es un animal y no un vegetal. Todo eso es información de memoria de largo plazo. Y por lo tanto, y luego el color rosa. Bueno, no es un color, pero luego el rosa. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes han tenido que tirar de muchos conceptos de memoria a largo plazo para traerlos al presente, es decir, a la memoria de trabajo, y operar. ¿De acuerdo? Otra fuente de datos y de información de la memoria de trabajo es el entorno. El entorno. Es decir, donde ustedes están ahora, si hace calor o frío en su habitación, la presión que puedan sentir en las nalgas cuando están sentados, el entorno, todo lo que entre por el cuerpo. Vista, oído, toda la información que entra por fuera, te llega también a la memoria de trabajo. Y en verde he puesto el camino que habría que recorrer a nivel educativo, que es de la memoria de trabajo a la memoria a largo plazo. Todo lo que yo trabajo con mi alumnado en clase, de lo que hablo, lo que converso, lo que trabajen, lo tengo que pasar, les tengo que hacer conseguir que lo pasen a la memoria a largo plazo. Si no, hemos pasado ingentes cantidades de horas en el colegio, en el instituto o en la universidad haciendo todo tipo de trabajos, tareas que ahora mismo no están en mí y que no puedo utilizar. Y esto es un problema. Tenemos que tenemos que reforzar el camino verde de la memoria de trabajo, de lo que uno está pensando, computando, comprendiendo, que pase a la memoria de largo plazo. ¿Por qué? Porque en el futuro, cuanto más grande sea la memoria de largo plazo, y esta sí se puede entrenar, y esta sí se puede agrandar, entonces mejor voy a gestionar la memoria de trabajo. Me explico. Y disculpen de nuevo la velocidad. El cerebro tiene una capacidad limitada y la memoria de trabajo tiene una capacidad limitada. Cada uno tenemos la nuestra, ¿vale? Se parece un poquito al concepto de inteligencia en el siglo XX, ese estatismo del concepto de inteligencia. Les pido un experimento mental, que hagan el cálculo mental de la izquierda. Sin escribir, simplemente que lo hagan de cabeza, que se dice, mentalmente. Bien, yo creo que ya lo tendrán, diría 96, efectivamente. Y ahora les pido que hagan lo mismo con el de la derecha, que mentalmente intenten resolver este pequeño problema. Creo que habrá pasado esto, con alta probabilidad. ¿Qué ha sucedido? Que aquí ustedes necesitaban la memoria de trabajo, necesitaban el taller para resolver este número, este cálculo, ¿verdad? Tenían que tener el sistema decimal, tenían que tener el 124 arriba, el 32 abajo, la multiplicación, tenían que ir poniendo números abajo y ha llegado un momento que su memoria de trabajo ha dicho ¡pum! No sé qué está pasando, no recuerdo lo que había antes. Y además colapsas y empiezas de nuevo. Es como error 404, ¿verdad? Que diría un ordenador, o pantallazo azul en el Windows de los 90. Bien, esto es lo que muchas veces puede notar nuestro alumnado cuando está intentando entender una tarea de química, física, historia, matemáticas, literatura, lo que sea. ¿Sí? Que la tarea tiene un nivel de dificultad por encima de lo que su memoria de trabajo puede operar. Maneras de... si decimos que la memoria de trabajo es limitada, que cada alumno tiene la suya, que alguien con bastante talento, con altas capacidades, es probable que tenga una buena memoria de trabajo, pero que tampoco se puede entrenar como un músculo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué sentido tiene? Bueno, una manera de relajar la memoria de trabajo, que es limitada y que cada uno tiene la que tiene y que colapsa, es decir, tiene su 100%, es trabajando esto. Si tú trabajas la memoria de largo plazo, vas a tener siempre información accesible que puede hacer este camino, traerlo al taller y cuando ya ha sido usado en el taller, vuelve sin mayor problema. Bueno, ni vuelve, ahí está. ¿De acuerdo? Sin embargo, si un alumno tiene que calcular con una ecuación de Maxwell, además le pides un problema, le pides cálculo, claro, pues si no le pedimos memorizar ahora nada porque se le da absolutamente todo, incluso fórmulas, todo, colapsa fácilmente porque no tiene nada de lo que tirar. ¿Cómo te voy a hacer un comentario de texto de la Revolución Francesa
si no recuerdo, el siglo XVII, XIX, los fundamentos de un comentario de texto. Me explico, todo eso hay que memorizarlo previamente para asumir la tarea con diligencia. Otra manera de optimizar, la memoria de trabajo es reduciendo estímulos internos. Estímulos internos que vienen a nuestra memoria por parte de nuestro propio cuerpo. A saber, externos. Primero voy con los externos. La luz, los objetos, los móviles, el ruido, la música. ¿Sí? Todo esto son elementos, información, inputs que entran por mi memoria sensorial, memoria visual, memoria auditiva, ¿verdad? Que es muy rápida, es muy potente, pero muy corta. Y esta memoria sensorial nos la hace pasar a la memoria de trabajo, y la memoria de trabajo ya tiene que decir, vale, hay este nivel de luz, que pueda ser mucha o poca. Hay música que están poniendo fuera, unas obras. Todo esto a mí me están limitando mi memoria de trabajo, mi atención. Por lo tanto, el contexto donde tú estudias o intentas aprender es muy, muy, muy importante. Es que ahora los alumnos de infantil tienen muchísimos TDAH y los de primaria. Dices, ya, bueno, yo entro a un aula de infantil, empiezo a ver todos esos colores, amarillo chillón, azul chillón, rojo chillón, todo lleno de colores por todas las paredes, y digo, vale, creo que ahora estoy entendiendo por qué un alumno está estresado. Si nosotros mismos no seríamos capaces de dormir, de nuestro dormitorio, estar todo lleno de colores saturados, chillones, ¿por qué se lo hacemos al alumnado? Por otro neuromito, obviamente, que es que el alumnado de infantil tiene que estar estimulado, claro, sí, estimulado sí, hiperestimulado no. Porque entonces, ¿cómo se va a relajar? ¿Cómo se va a concentrar? Si tiene muchos estímulos supuestamente más interesantes, ¿de acuerdo? La música. Si yo me estoy poniendo en música, mi memoria de trabajo está a lo que leo o presto atención mientras está la música, desde luego. Entonces ya mi memoria de trabajo, mi pila, no parte del 100, parte del 80, o del 60, o del 70. Si es música rap en tu propio idioma, pues ya me consume el 70%. No somos capaces de tener dos conversaciones a la vez, o de ver la tele, de escuchar la radio mientras hablo con alguien, ¿sí? Porque se nos colapsa el canal verbal, ¿sí? Según la teoría cognitiva de Mayer. Por tanto, todo esto lo tenemos que regular, la música, el ruido, los móviles, para gestionar mejor la memoria de trabajo. Otra, los estímulos internos, inquietudes, necesidades, estrés. Todo esto es necesario. Si alguien está muy inquieto, tiene mucha ansiedad, tiene mucho estrés, no es un buen momento para aprender. Y diría que en muchísimas ocasiones hay situaciones de aprendizaje y de enseñanza mediados o en un contexto de ansiedad. Por tanto, así no se puede memorizar, no se puede comprender, y hay problemas derivados o patologías derivadas, ¿de acuerdo? El ser humano aprende, en parte, por placer. Y aquí propongo cambiar, retomar el discurso. En lugar de motivar para que el alumnado aprenda, es que hay que motivar a nuestros alumnos de infantil, primaria, universidad. No, no. Voy a conseguir que mis alumnos aprendan y que de esa manera consigan motivación. Es que es cambiar totalmente el paradigma. Porque aprender gusta a todo ser humano. Aprender algo nuevo, adquirir algo que no tenías, crecer, ser mejor que ayer. Eso gusta a todo el mundo. Gusta crecer, la sensación de progreso, que está muy asociada a la felicidad. ¿Sí? Es muy importante. Pero yo no tengo que motivarles, hacer un Kahoot todos los días, bailar yo en clase para llamarles la atención. No, no es que yo les tenga que motivar por aprender. Aprender ya gusta. Pero si consigo que aprendan, a ellos les va a encantar y de allí surge la motivación. Entonces, le hemos dado la vuelta a todo, hemos frivolizado la motivación. ¿Sí? A un científico, a un artista, a un lógico, a un matemático, no hay que motivarle para que resuelva problemas o haga investigación. No. Él mismo le encanta aprender, pero no son seres particulares. Simplemente el resto de la población considera que estudiar y aprender es sentarse y leer el mismo libro todo el rato. Y esto es, obviamente, pues por habituación. Y tenemos que evitarlo. ¿Estudiar mientras dormimos? No, no sirve. Oye, si me grabo a mí mismo, me pongo en cascos, me voy a dormir. Claro, no sirve. ¿Por qué? Porque para aprender y para memorizar tienes que prestar atención, conectar ideas y construir tú el conocimiento. No es algo pasivo. Creo que con toda la sesión de hoy se habrá quizá entendido. Y por último, para aprender, confía. ¿Sí? El cerebro es plástico y seguimos pensando que, bueno, yo he nacido con esta inteligencia, me voy a quedar con esta inteligencia, ¿para qué voy a estudiar más y menos? Yo no sirvo para esto, yo me voy a la obra y ya está. ¿Bien? Cuánto error, ¿no? Y cuántos juicios sobre esto.
para aprender hay que querer, no se puede obligar a alguien a aprender. Entonces hay que conseguir que quiera, pero claro, hay que conocer la motivación humana, los anhelos humanos, y hablaríamos de motivación. Sin embargo, como quizás he hablado suficiente, daría pausa en este momento, podría continuar con aprender. Para aprender confía en uno mismo, y abriría el debate, o bueno, más que el debate, si alguien tiene alguna pregunta, me gustaría poder ayudarle si puedo. Por favor, Carla. Muy buenas tardes. Yo tengo una pregunta que, por ejemplo, yo soy tutora de primero de primaria. ¿Sí? Y por la mañana, cuando entramos a las 8 de la mañana, a mí me dicen que tengo que poner, ellos tienen que leer antes de entrar en clase, empezar, que les tengo que poner en la pizarra digital música clásica. Puede ser piano, puede ser mientras que ellos lean. ¿Usted lo aconseja o no? Preguntaría, quien haya decidido eso, ¿cuál es el motivo por el cual plantea eso? ¿Para conseguir qué? Para relajarse, pero a las 8 de la mañana ya están relajados. Yo creo que eso es una equivocación. Pero yo lo tengo que poner en todas las pizarras para que cuando ellos entren, cojan su libro y se sienten. Pero ahora usted me está diciendo hoy que es verdad. Yo siempre lo he dicho, es difícil de leer y más si no te gusta, porque a un niño de 6, 7 años no le gusta mucho la música clásica. Yo nunca he entendido la razón por qué me lo dicen. Pero ahora que usted lo dice, eso es, luego a lo mejor sería yo bueno decir que no lo hagan, pero no sé cómo decirlo. ¿Cómo lo diría usted a mi coordinador? Gracias por la pregunta, y yo intento ayudar en lo que pueda, por supuesto. Claro, si quien haya decidido eso pretende, el objetivo es que el alumnado se relaje, claro, a las 8 de la mañana quizá yo lo veo más razonable después de un recreo, que en infantil se hace y que en primaria se hace. Vienen del recreo, están alterados, pulsaciones altas. Sí, que es el mindful, ¿no? Eso es para que se relajen 10 minutitos. Exacto. Pero ellos no leen. Yo lo hago con la lectura. No entendía muy bien. Según el objetivo que se plantee. Por otro lado, eso de que a los niños no les gusta la música clásica, bueno, ya no a los niños, a la población. La música clásica es como para un selecto grupo de personas, claro, y una razón, y es que no se entiende. Y lo que no entendemos no nos gusta. Ya está. ¿Por qué no va a los museos? Porque no los entendemos en muchas ocasiones. ¿Por qué no veo cine de autor? Porque no lo entiendo. Porque para que disfrutamos del cine hay que entender el cine, para disfrutar de la literatura hay que entender literatura. Entonces, la música clásica no tiene algo inherente a ella que la haga menos gustosa para la gente, no sé. Yo también creo que también es por lo que estamos acostumbrados. Si sus padres escuchan música clásica, pues entonces ellos están como más acostumbrados y se entiende un poco más, ¿verdad? Creo que sí, efectivamente, Carla, creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo en cualquier disciplina, en este caso la música, transmitir la pasión por la música y por la música clásica, porque es apasionante, efectivamente, pero claro, te la puede dar alguien, te la pone y ya está, y no te dice nada más, o alguien te puede hacer entender la estructura, el fundamento de la música, sí. Del romanticismo, del barroco, diferenciar pues a Bach, de Mozart, de Beethoven, ver las diferencias, pero claro, para yo disfrutar algo lo tengo que entender. Cuando algo yo no lo entiendo, me puede dar miedo, lo que no entendemos, pero tampoco lo voy a llegar a disfrutar. Entonces, como no entendemos las matemáticas, más bien el uso de las matemáticas, el para qué, el de dónde vienen, no nos gustan, pero son apasionantes, efectivamente. Pero claro, hay que conseguir nosotros, y esto a nivel didáctico es todo un desafío, ver esa pasión por aprender cualquier cosa. No sé si he comentado su comentario. Sí. Muchas gracias. Gracias por la intervención. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Matiz, comentario o debate. Sé que tienen muchas ideas. Otra cosa es que las quieran compartir. Eso es efectivamente, profesor nuevo, medio virtual, que si no es muy personal. ¿Alguien ha escrito? Sí, efectivamente, es que claro, depende, hay que conocer el contexto. Un segundo que dejo de grabar.